Muchas gracias, Ander. Bueno, a continuación, Alberto Ortiz Lobo, del Centro Salamanca de Madrid, que nos va a hablar sobre la colaboración de médicos de familia y psiquiatras para evitar iatrogenias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Quería agradecer al comité organizador, pero particularmente a Carlos Calderón, el que me haya invitado a este congreso, ¿no? A poder compartir y comentar con vosotros, bueno, pues este asunto, ¿no? que es polémico y yo creo que es muy interesante. De lo que voy a hablar es de una perspectiva más bien crítica, ¿no? de la psiquiatría y de la psicología, de mi profesión, pero que yo creo que también hay que tener en cuenta cuando muchas veces intervenimos y no valoramos también muchas veces el daño que se acompaña de nuestras intervenciones. ¿Cómo podríamos dañar a los pacientes de salud mental? Pues tratando los trastornos mentales de forma inadecuada, excesiva o innecesaria, pero también, y esto cada vez es un fenómeno el fenómeno de la medicalización que cada vez está pujando con más fuerza, es el tratar a personas sanas, tratarlas como trastornos a través de una prevención primaria improcedente, unos diagnósticos innecesarios o unos tratamientos perjudiciales. Voy a repasar muy brevemente cómo podríamos hacer este daño, ¿no? en los distintos procesos de atención. En la prevención primaria, bueno, pues todos sabemos que las actividades preventivas lo que hacen es, de entrada, generar iatrogenia en el presente en personas sanas para evitar presuntamente una posible patología en el futuro, que muchas veces no sabemos si se va a producir o no. En salud mental se hacen algún tipo de intervenciones de estas de prevención primaria. Yo creo que la más extendida, una de las más extendidas y de las más estudiadas, son las intervenciones en duelos normales, personas que les ha fallecido pues un familiar, un progenitor, un hijo a veces, o la pareja. Se ha estudiado mucho las intervenciones en duelos, ha habido mucha polémica sobre su eficacia y finalmente pues han salido, bueno, recientemente, 2 metaanálisis de intervenciones en duelos en niños, sobre un metaanálisis sobre 13 estudios y sobre adultos en un metaanálisis sobre 61, y las conclusiones son tremendas, porque intervenir en duelos normales o da lo mismo o empeora o los resultados son peores que la no intervención. Entonces, bueno, pues muchas veces hay que abstenerse, ¿no? de hacer este tipo, ¿no? de atención. Otro tipo de intervenciones también que han sido muy estudiadas en prevención ha sido la intervención del debriefing, ¿no? Este tipo de intervenciones que se hacen en personas pues que han sufrido pues alguna catástrofe natural, un huracán, o son víctimas de un accidente aéreo, o de víctimas de un atentado terrorista, etcétera. El debriefing es una intervención que se hace como mucho en los 3 primeros días de la catástrofe, del acontecimiento, y consiste suele ser una única sesión de unas 3 horas que tiene 2 partes, una parte más catártica, ¿no? Más de revivir el episodio, ¿no? Y de hacer una liberación emocional de todo lo que han experimentado, y luego una parte más psicoeducativa en la que los expertos, que vienen muchas veces de distintas partes del país para atender a estas personas, les cuentan un poquito pues en qué consiste un trastorno por estrés postraumático, qué tipo de vivencias podrían tener en el futuro, pues de flashbacks, de pesadillas, de estar más alerta. Se ha producido mucha literatura al respecto, se han hecho ensayos clínicos aleatorizados comparando no intervención con intervención, con hacer el debriefing, y los resultados son concluyentes. Las personas que reciben debriefing evolucionan peor que las que no reciben tratamiento. Entonces, bueno, pues probablemente si preguntamos a estas personas que han recibido el tratamiento dirán que qué bien les atendieron estos expertos que vinieron además de no sé dónde, qué amables fueron, qué tal. Y si preguntamos a los expertos también dirán que qué grupo tan participativo aquel de la catástrofe aérea, qué bien estuvo aquella sesión. Todos estarán contentos, pero la evolución será peor que los que no recibieron ningún tratamiento. Entonces, esto nos hace pensar también cuántas veces mis pacientes y yo estamos felices, pero a lo mejor estoy haciendo algo que hubiera ido mejor si no hubiera hecho nada y hubiera estado, pues eso, ¿no? sin intervenir. El diagnóstico también hace daño, ¿no? Cuando medicalizamos procesos normales, sentimientos legítimos y sanos, pues lo estamos haciendo mal, ¿no? Cuando muchas veces ponemos etiquetas diagnósticas a problemas laborales, a circunstancias familiares y adversidades sociales, estamos, ¿no? llevando a un espacio sanitario algo que tiene que ver que es de otro ámbito, ¿no? Que no tiene que ver con esto, ¿no? Cosificamos muchas veces la esencia del individuo, ¿no? Su conciencia y su subjetividad, y mandamos mensajes implícitos con un diagnóstico. Estamos ya enmarcando las cosas en un
son un marco de creencias orientado a la patología. Colocamos al paciente en un rol de enfermo, en el que ya parece que alguien va a gestionar sus emociones, y también en algunas personas pues podemos contribuir a cierta estigmatización. Cuando damos un paso más y hacemos un tratamiento, pues lo que estamos haciendo también es comunicar a nuestros pacientes de forma latente que su problema no va a mejorar si no realiza el tratamiento que le estamos encomendando. Le estamos haciendo ya también dependientes de una intervención profesional, y de alguna manera los aspectos también no profesionales, no sanitarios, que también son saludables y curativos, pues quedan como en un segundo plano o desaparecen, ¿no? El paciente se puede convertir en alguien deficitario al que un experto, ¿no?, pues ya sea médico de atención primaria, psicólogo, psiquiatra, le tiene que dar algo que él no tiene y no tampoco puede conseguir por su cuenta, ¿no? Y lo que comentaba el diagnóstico, ¿no?, el lenguaje psicológico, psiquiátrico y sus etiquetas muchas veces nos llevan a creer erróneamente que hemos capturado la esencia del paciente, ¿no? Cuando decimos que este paciente pues tiene una depresión o es un trastorno de personalidad, o no parece como si ya supiéramos todo de él, y lo único que hacemos es simplificar, ¿no?, y cosificar al sujeto, ¿no? Luego, como ya había apuntado Ander en una cita, yo he puesto un par de ellas más, ha habido recientes metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados, muchos de ellos que no habían remitido a la industria farmacéutica, ensayos que tenían muchas veces resultados nulos o negativos, y con un metaanálisis más global que se ha hecho en los últimos años, ya digo, sin que la industria farmacéutica participara de estos estudios, pues vemos que la eficacia de los antidepresivos es bastante más escasa de lo que desearíamos. Los antidepresivos parece que pueden ser eficaces en todo caso en episodios depresivos graves, pero en leves y moderados no se diferencian del placebo. Parece, ¿no? Decía David Hill, un psicofarmacólogo importante y afamado, ¿no? Decía que la eficacia de los antidepresivos es de alrededor de un 50%, la del placebo de un 40%. Con lo cual, fijaros, tenemos que tratar a 10 pacientes con un antidepresivo para que uno solo se beneficie de ese tratamiento, ¿no? Si tratamos a 10, 5 no mejoran, 5 mejoran con antidepresivo, pero lo hubieran hecho también con placebo. Nos queda uno. Entonces, bueno, verdaderamente los antidepresivos no son todo lo eficaces que nos gustarían. Y luego, por otro lado, las depresiones que no se tratan finalmente tienden a mejorar espontáneamente. Mucho más tarde, pero tienden a mejorar espontáneamente sin tratamiento antidepresivo. Y claro, los antidepresivos tienen efectos adversos, todos lo sabemos. El año pasado apareció un artículo en el British Medical Journal muy interesante, probablemente lo conoceréis, sobre el tratamiento de antidepresivos en mayores de 65 años, en ancianos, ¿no? Había una cohorte extraordinaria, y comentaban cómo los ancianos que estaban en tratamiento antidepresivo comparados con aquellos que no tomaban antidepresivos, pues tenían más accidentes cerebrovasculares, más infartos de miocardio, más caídas, más fracturas, más hiponatremias, más epilepsias y más muertes en general. Lo curioso del estudio era que todos estos efectos secundarios estaban más asociados a los ISRS y a los nuevos antidepresivos que a los tricíclicos. Y la explicación que daban era que como los ISRS y los nuevos antidepresivos tienen fama de inocuidad, pues los damos con muchísima más alegría y a mayor dosis y sin problemas. Y resulta que finalmente pues daban más efectos adversos, ¿no? La psicoterapia tampoco se libra. La psicoterapia también es una intervención que también puede tener efectos beneficiosos, indudablemente, pero también puede tener efectos adversos. De hecho, entre un 3 y un 10% de los pacientes empeora tras haber realizado un tratamiento psicoterapéutico. ¿Cómo empeora? Bueno, no se mueren, pero bueno, pues empeoran sus síntomas o aparecen nuevos síntomas, aumenta la preocupación que tienen sobre sus síntomas, se genera muchas veces una excesiva dependencia del terapeuta, ya no saben vivir sin un terapeuta, ¿no?, que les vaya guiando en su vida. O si han tenido una mala experiencia, se provoca reticencia que puedan buscar un tratamiento en el futuro. Bueno, pues hay alteraciones en el funcionamiento del individuo, daños a terceros, etcétera. Hay un artículo muy curioso en el que un psicólogo pues se tomó la molestia de revisar buena parte de los tratamientos psicoterapéuticos y hizo una lista, ¿no?, de cuáles eran los potencialmente dañinos y los probablemente dañinos, y bueno, es un artículo muy interesante. ¿Qué factores favorecen que dañemos a los pacientes? Bueno, pues yo creo que hay como cuatro asuntos que deberíamos repasar, ¿no? Uno tiene que ver con los mitos sociales en torno a la salud mental. Ahora lo veremos, ¿no? Pero parece que la salud mental se ha convertido en la nueva ciencia, ¿no?, la nueva creencia, la nueva fe que nos va a hacer felices y que nos va a liberar de nuestras miserias, ¿no? Hay otro mito importante que es el mito del infradiagnóstico de depresión en atención primaria, que creo que merece la pena
están los factores personales nuestros, ¿no?, como profesionales, y luego está el modelo médico-tecnológico que aplicamos, ¿no?, en salud mental. Respecto a los mitos sociales, ¿no?, en torno a la salud mental, bueno, pues los pacientes piensan que el sufrimiento es sinónimo de enfermedad, que no hay por qué sufrir, que la tristeza, la rabia, el miedo y la indignación son innecesarios. Parece que ya no podemos experimentar emociones desagradables, todo tiene que ser positivo y estupendo, y que la felicidad es casi un derecho, y que más vale prevenir que curar. Respecto al tratamiento también hay muchos mitos, ¿no?, que siempre va a haber algo que les pueda aliviar el sufrimiento, una pastilla, una terapia, o muchas veces que hay una decisión correcta en mi dilema, ¿no? ¿Cuántos pacientes vienen a que les resolvamos sus dilemas? ¿Me quedo en este trabajo o me cambio? ¿Me divorcio de mi marido y me voy con mi amante o me quedo con él? ¿No? Y como si hubiera una respuesta que un experto se la va a dar, no, tienes que hacer esto. Pues no es así, ¿no? Y luego, respecto al profesional y la relación terapéutica, pues muchos pacientes piensan que un profesional le va a solucionar lo que le pasa, que un experto le va a aconsejar sobre lo que tiene que hacer en su vida, y que un profesional tiene conocimientos científicos que fundamentan cómo hay que vivir la vida. Yo no tengo ni idea de cómo hay que vivir la vida, no sé vosotros. El mito del infradiagnóstico en atención primaria. Bueno, pues este mito se desarrolló justo, curiosamente, a principios de los 90, cuando apareció el Prozac. Cuando apareció el Prozac, hubo una campaña en muchos países occidentales para hubo campañas, la más famosa es la Defeat Depression Campaign, que se hizo en el Reino Unido, ¿no? Esta campaña estuvo auspiciada por Lilly, y la que participó también el Real Colegio de Psiquiatras británico, etcétera. Bueno, pues se realizaron un montón de investigaciones, ya digo, subvencionadas, y las investigaciones lo que dijeron, o las conclusiones eran estas, ¿no?, que los médicos de atención primaria no detectan alrededor de la mitad de las depresiones, que tratan las depresiones con dosis infraterapéuticas, y que tratan las depresiones por periodos de tiempo demasiado breves. Claro, esto pues fue como una especie de escándalo. Dios mío, atención primaria, qué mal, pues lleva al tema de la salud mental. Menos mal que ha aparecido el Prozac, ¿no?, que desde la primera dosis ya es terapéutico, que tal, y que no tiene efectos secundarios, etcétera, etcétera. Bueno, las consecuencias de esta campaña es, bueno, pues todavía las vivimos ahora. Hay una epidemia de depresiones, los antidepresivos se están recetando y prescribiendo cada vez más, y bueno, pues la factura farmacéutica está extendiendo de una forma espectacular. Y otra consecuencia que hubo, pero que no tuvo mucha relevancia, fue que algunos médicos de atención primaria hicieron investigaciones un poco para probar esto que comentaban de las campañas. Bueno, hubo investigaciones de Dobrik, de Goldberg, y a lo que llegaron a la conclusión fue que las depresiones no detectadas en atención primaria evolucionan de igual forma que si se hubieran detectado. Da igual. Las depresiones no detectadas en atención primaria evolucionan mucho mejor que las detectadas. Claro, las detectadas probablemente son las graves, las que no se detectan pues son leves, da igual detectarlas, y evolucionan bien espontáneamente. Parece que las depresiones no detectadas cursan con menor malestar, menor discapacidad funcional y menos síntomas psiquiátricos. O sea que qué bien que no se detecten, porque no habría que hacer nada. Luego también hay otro aspecto que tiene que ver con las necesidades nuestras, ¿no?, como profesionales, nuestras necesidades personales, ¿no?, que tienen que ver con muchas veces con nuestra vanidad, ¿no?, con la idea de que pues tenemos que resolver las cosas, y cuando un paciente pues nos viene triste o sufriendo, pues parece que necesitamos que nos reconozca como que podemos de alguna manera curar o mejorar su sufrimiento, y así sentirnos, ¿no?, pues reconocidos y halagados, ¿no?, como profesionales. Muchas veces adoptamos actitudes paternalistas, ¿no?, y decidimos por el paciente, o fomentamos inconscientemente la dependencia en este sentido. Otras veces lo que nos mueve es a que tenemos que tener una respuesta para todo, sí o sí, ¿no? Entonces, cualquier demanda que nos hagan, aunque no podamos resolverla, pues ahí nos metemos, ¿no?, y intervenimos. Y muchas veces también lo hacemos probablemente desde la lástima, ¿no?, esa incapacidad que tenemos muchas veces por nuestra historia vocacional, ¿no?, de ayudar. No podemos decepcionar a los demás, y aunque no tengamos nada eficaz que hacer, pues ahí estamos, ¿no? Probablemente las intervenciones que decíamos antes del duelo o del debriefing en situaciones ¿no?, de acontecimientos traumáticos tienen mucho que ver con esto, ¿no? Gente sufriendo muchísimo, pues ahí voy, ¿no? Voy a hacer más daño que beneficio, pero ahí voy. Y luego está el problema del modelo médico-tecnológico de salud mental. El modelo médico-tecnológico de salud mental, en este modelo prevalecen los síntomas, los diagnósticos y las intervenciones. Es un modelo que en otras especialidades es estupendo, el mejor, pero para la
salud mental es un modelo, desde mi punto de vista, muy malo. Es un modelo muy malo porque los significados, las atribuciones, los valores, el contexto interpersonal, el entorno social, académico, laboral, familiar, los modos de afrontamiento pasados y actuales, las expectativas, las demandas, todo esto que es tan importante queda relegado a un segundo plano. Parece que el sujeto desaparece y se nos queda una especie como de cerebro con neurotransmisores que tenemos que apañar con una medicación, ¿no? Entonces, bueno, ya digo que probablemente en otras especialidades pues está muy bien, pero en salud mental no es útil, no resulta. Voy terminando. ¿A qué tendríamos que apelar? Pues al tema de la prevención cuaternaria. ¿Qué es la prevención cuaternaria? La actividad sanitaria, algo que tenemos que hacer que evita o atenúa las consecuencias de las intervenciones innecesarias o excesivas del sistema de salud. ¿Cómo podríamos trabajar para no dañar a nuestros pacientes? Pues cuestionar esos mitos, ¿no?, que hemos visto, sociales, rechazar un modelo médico reduccionista, ¿no?, y abrir un poco nuestras perspectivas, formular, en vez de poner una etiqueta diagnóstica, cuestionar nuestro intervencionismo, que muchas veces lo hacemos por historias personales, y indicar tratamiento cuando proceda. Formular, en vez de poner una etiqueta diagnóstica, significa organizar una información mucho más compleja, que no solamente son signos y síntomas, sino que tiene que ver con, pues, lo que decíamos, con el entorno del paciente, con sus demandas, con sus expectativas, con sus circunstancias personales, familiares, académicas, laborales, con su historia, ¿no? La formulación es algo que genera hipótesis de tratamiento, es algo dinámico, no es estático como un diagnóstico, y su valor se mide como utilidad, no como verdad. Parece que los diagnósticos son o ciertos o falsos, y esto, lo que es más interesante es qué concepción tengo del paciente, tenemos, que me va a ser más útil para intervenir, para lo que tengo que hacer, ¿no? Cuestionarnos nuestro intervencionismo. Ante el problema humano que tengo delante, ¿voy a obtener mejores resultados considerándolo una enfermedad que si no fuera tratado como tal? Esta es la pregunta que nos tendríamos que hacer cada día con cada paciente que nos contara su sufrimiento, ¿no? Y pensar que no siempre tenemos que intervenir, que a veces es mejor para el paciente no intervenir. La indicación de no tratamiento no nace de un pesimismo terapéutico, no se sustenta tampoco es que no tengo tiempo, merecería que tratarlo, pero como solo tengo 3 minutos, no tiene que ver con esto, tiene que ver con que lo mejor para esta persona es que yo no haga nada, ¿no? La indicación de no tratamiento, que no es decirle al paciente que no tiene que seguir viniendo aquí, sino que es también, pues, escucharle, construir con él una versión de lo que le está pasando, para poder deconstruir aquellos aspectos que están ligados en el paciente a una solución, a un problema patológico, a una solución sanitaria, ¿no? Y resignificar su sufrimiento, pues, en su biografía, en su contexto interpersonal, etcétera, etcétera. Finalmente, trabajar en salud mental es tolerar e involucrarse en la compleja esencia de los enfermos mentales, lejos del reduccionismo médico-tecnológico, en la naturaleza intrincada de las relaciones personales, y negociar el uso de este conocimiento singular que se construye en colaboración con el paciente para otorgarle una mayor capacidad y autonomía. Y muchas veces para ello es mejor no intervenir